Hola campeón, ¿cómo andás? En el video de hoy vamos a ver cómo piensa un gran maestro de ajedrez. Como en todos los videos te recuerdo que me escribas por WhatsApp, así te sumás a mi lista de difusión para recibir un tip de ajedrez gratuito todos los días. Bueno, esto es una partida de Matías Sadler, un ex campeón británico, ex medallista olímpico, actualmente tiene un elo cercano a los 2700 y extraje un fragmento de esta partida donde él cuenta lo que pensó durante el juego y yo le voy a agregar algunos comentarios. Te sugiero que te quedes hasta el final porque es una partida muy instructiva. Bueno, en esta posición el negro jugó caballo C5, es el único detalle táctico que vamos a ver, después es más estratégico el video. El blanco jugó alfil por C4 y el negro juega caballo por A4. Ese pasado si jugara caballo C por E4, sugiero que detengas el video y que pienses tácticamente. Lo que ocurriría, porque no fue lo que pasó, es caballo C por E4, si dama por C4, las blancas quedan con pieza de ventaja. Entonces, caballo por E4, dama por C4, caballo F6. Obviamente acá las negras no pueden tomar porque se amenaza dama H6 y dama G7 mate. Tienen que jugar rey H8 y acá la jugada es torre C1 donde las negras pierden la dama. Entonces, por esta continuación, las negras no pueden capturar en E4 y jugaron caballo por A4, torre por A4, B5 y las negras recuperan la pieza, pero están con un peón de menos. Y acá empieza lo interesante del juego. Te sugiero que detengas el video y que te pongas a pensar en esta posición, qué deberías, si fueras el blanco, qué jugarías. Bueno, acá Matías Sadler, el protagonista de esta partida, dice que hay que alternar entre el pensamiento activo, lo que queremos conseguir, y el pensamiento profiláctico, prevenir las jugadas del rival. Yo lo digo de otra forma, hay que considerar los planes de ambos bandos y procurar desarrollar, llevar a cabo el propio plan y detener al mismo tiempo el plan del rival, es decir, simultáneamente frenar el plan del rival al llevar a cabo el nuestro. Obviamente que esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero eso es lo ideal cuando jugamos ajedrez. Entonces, vamos a pensar los planes de cada uno de los bandos. Para esto, siempre sugiero pensar en cada una de las piezas. Entonces empezamos por el blanco. Empezamos con la pieza de mayor valor, el rey. Está bien ubicado, tal vez podría estar mejor ubicado en H1 para evitar un eventual jaque, pero en H1 también queda tiro de el mate en la primera fila, en caso de que se vaya la torre de F1. Entonces, de momento, está bien ubicado. Seguimos con la dama. La dama está bien ubicada en D2, apoyaría, por ejemplo, alfil H6 para cambiar los alfiles de casillas negras. Seguimos con la torre en A4, ahí obviamente está amenazada, así que hay que moverla. Podría continuar en la columna A, no tiene muchas casillas, podría ir a A2 para un eventual torre F a 1 y presionar por la columna A y penetrar en el campo del rival, o jugar torre B4, no hay muchas opciones, en D4 quedaría a tiro de un descubierto moviendo el caballo con el alfil. Seguimos con los caballos, el caballo de C3 está bien ubicado, eventualmente podría hacer un periplo así para ir a C6, pero de momento está bien ubicado atacando el peón de B5. Y la pieza, me olvidé de la otra torre, la torre de F1 está muy pasiva, se podría llevar a la columna C o a la columna A, o sea que habría que mejorarla. Y el otro caballo también está mal ubicado acá en F2, podría mejorarse, por ejemplo, vía G4, E3, C2, C2, D4 y C6, ¿no? O podría ser el mismo periplo vía D1, D3, D2, D4 y D6. Es decir, vemos dónde podríamos llevar cada una de las piezas. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si el blanco jugara el caballo a G4, muy probablemente el negro cambiaría el alfil por el caballo, deteriorando la estructura de peones del blanco. Ahora vamos a ver desde el punto de vista del negro. El rey está bien ubicado en G8,
La dama podría estar mejor ubicada, pero está bien ubicada. En general, en esta defensa, en la Benoni, como en el Gambito Benko, alterna entre C5, A5, B6. Pero bueno, de momento está bien ubicada, podría ir a C5, también eventualmente a C4. Seguimos con las torres. La torre de B8 está defendiendo el peón de B5 y apoyaría un eventual B4 y B3. Podría ir a la columna A también para disputar la columna A. La otra torre en F8 puede apoyar un eventual F5 en caso de que no esté el caballo. Esa ruptura es interesante, es temática también. Y a veces va a la columna E o podría ir también a la columna C. Así que podría mejorar la ubicación. El alfil en G7 está bien ubicado. El alfil en C8 es una pieza que está controlando esta diagonal, por ejemplo, donde se sitúe el caballo se cambia, pero no está bien ubicada. Podría estar mejor ubicada en D7 eventualmente. Y lo ideal sería en A6, siempre y cuando podamos jugar B4, ¿no? Porque ahí quedaría obviamente muy pasiva estando el peón en B5. De momento no se puede porque está la torre, obviamente se comería el alfil, pero es una posible idea ya que en esta diagonal, en la diagonal F1 a 6, estaría muy activo el alfil. Y el caballo es una de las piezas que se puede mejorar mucho en esta posición. Muchas veces el caballo hace este periplo vía D7 a la casilla E5, también puede ir a C5 y muchas veces hace B6, C4, activándose y pasando el campo del rival. Entonces, desde el punto de vista de las piezas, esas son las mejores ubicaciones. Hay que considerar las rupturas. Acá el negro muchas veces juega H5, H4, H3 para debilitar esta estructura de peones. En esencia, si se captura con caballo, se cambia el alfil por caballo y si no, queda el peón muy fuerte en H3 y se debilita la casilla F3. Otra ruptura típica es, como vimos recién, F5, F4. Y una jugada muy fuerte para el negro en esta posición sería B5, B4, para más que nada abrir la diagonal F1 hacer el alfil y obviamente expulsar y hacer retroceder al caballo. Y desde el punto de vista del blanco, las rupturas que tienen, la más lógica es F4, E5 en el centro. También podría llegar a ser en un momento B4, para quitarle la casilla C5 al caballo y evitar que se abra la diagonal F1 a 6 para el alfil. ¿Cuáles son las debilidades de ambos bandos? Bueno, claramente las debilidades del negro son los peones D6 y B5 y del blanco el peón B2. Debilidades desde el punto de vista de agujeros, donde podrían ubicarse las piezas. Es muy interesante la casilla, vamos a poner en amarillo C6 para el blanco, F6 y H6 y eventualmente la casilla E6 en caso de que se mueva el peón F porque es una jugada temática. Y para el negro es muy interesante la casilla C4 más que nada para el caballo o la dama o una torre. Bueno, también cuando estamos pensando en los planes es muy interesante pensar qué piezas podemos cambiar, no solamente qué podemos mejorar. Es muy común cuando el rival tiene el fianchetto cambiar el alfil que protege al rey y que además en este caso apunta al peón de B2. Entonces también una posibilidad es buscar cambiar ese alfil. Entonces, si ya pensaste la posición, acá el blanco pensó profilácticamente y jugó torre B4. ¿Qué pasa? Si hubiese jugado, por ejemplo, en lugar de torre B4, torre A2, podría haber seguido B4, caballo E2, y justamente acá pasa esto. El alfil se puede activar vía A6
controlando la diagonal A6, F1. El caballo puede ir fácilmente vía D7 a C5 y no puede ser expulsado, ya que el blanco no tiene la posibilidad de jugar B4. Aumenta el radio de acción de la torre de B8 y se amenaza un eventual B3, donde una dama o una torre podría llegar a la casilla C2. Entonces, el blanco quiere evitar esto y juega torre B4 para evitar este avance y que se activen las piezas, y de paso amenaza el peón de B5. De nuevo, sugiero que, acá, el negro jugó dama A5 y te sugiero que detengas el video para pensar qué jugaría si fueras el blanco. Bueno, acá obviamente el negro está amenazando la torre de B4, que quedó medio mal ubicada. Y, por ejemplo, podría jugar caballo D3. El negro podría seguir con el plan de activar el caballo. Esta es una posible jugada donde alfil por D6 es un error porque se cuelga el alfil, ya que ahora tiene el jaque, la dama en B6. Otra opción sería torre B3, donde de nuevo con B4 aumenta la actividad de las piezas negras, sobre todo de nuevo la diagonal, esta que se abre para el negro. Entonces, ¿qué hace el blanco? Juega caballo E2. Porque de esta manera deja sellada la diagonal G1 a 7 con el caballo de F2. Ahora el negro no tiene el jaque en B6. Y existe la posibilidad, ahora con este caballo, de que vaya a D4, donde puede saltar a C6 y hacer un doble, amenazar al caballo de B5. Obviamente que la dama ahora está protegiendo la torre. Eventualmente puede saltar a E6 si el negro juega F5, y también existe la amenaza de jugar caballo B3 expulsando a la dama y dando apoyo a la torre de A1 para controlar la columna A. Entonces esto fue el motivo por el cual decidió jugar caballo D2 en lugar de, por ejemplo, caballo D3 o torre B3. El negro jugó alfil D7 y de nuevo te sugiero que detengas el video. Bueno, acá el blanco otra vez pensó en el plan del negro. La amenaza, la más lógica sería en esta posición jugar torre Fc8, activar la pieza menos activa del negro, y el negro acá obviamente que tiene que jugar en el flanco de dama donde tiene un poco más de espacio. Luego de torre Fc8 podría seguir, por ejemplo, torre A8, y lo más normal es de nuevo activar el caballo, pero esta vez vía E8, C7, A6 y C5. Obviamente que también desde A6 expulsaría a la torre y se podría apoyar un eventual B4, pero este sería el plan típico. Entonces, ¿qué hace el blanco para evitar esto? Juega alfil F4, atacando la debilidad de D6 y forzando al negro a que se defienda retrocediendo. Justamente forzando que juegue caballo E8, y ahora no tiene el negro la jugada torre Fc8. De esta manera el blanco está alterando la armonía de las piezas negras, y las blancas deben tener cuidado eventualmente en un futuro de, obviamente que si capturan en D6, en caso de que se corra el caballo, ¿no?, que ahora está protegiendo, tienen que mantener la diagonal G1 a 7 sellada, porque de nuevo perdería el blanco el alfil. Hay que tener cuidado de todas maneras, porque imagínense que el negro se deja comer el peón de D6, podría seguir esta continuación, y acá vemos que si bien el blanco no pierde calidad, si el blanco, por ejemplo, retrocedería, vemos que esta diagonal se abre ahora para el alfil y queda incómoda la torre y se empiezan a activar un poco las piezas negras. Si bien acá el blanco tiene torre D4, el blanco no quiere que se activen las piezas negras, trata de dificultar el normal desarrollo de sus piezas. Entonces, siempre hay que tener cuidado y prestar atención tácticamente. Acá en esta posición, si jugara torre Fc8, acá el blanco la mejor jugada es alfil E7, manteniendo el control de la diagonal F8 a 3. Por eso el negro no sacrifica ese peón, porque quedaría casi perdido. Juega caballo E8. Bueno, acá Sadler lo que dice que hay que pensar activamente, porque ya dificultó el plan de las negras. Para mí es obviamente pensar en el propio plan, porque ya frenamos el plan de las negras, y por ejemplo lo que sugiere
lo que él pensaba es jugar al alfil H6 para cambiar al alfil de casillas negras, que de momento no se puede, porque en caso de jugar al alfil H6 perdemos la torre de B4, ¿no? El caballo podría ir a D4 amenazando caballo C6 o caballo B3 para expulsar la dama y también jugar E5, la ruptura de 5 para trasladar la torre a H4 en caso de que se cambien los alfiles en H6. Pero para realizar todo este plan, primero hay que expulsar la dama. Entonces el plan, lo que hace acá el blanco es jugar caballo D4 con la intención de jugar caballo B3 o caballo C6 también. El negro juega torre C8, evitando caballo C6. Obviamente que si juega eso el blanco pierde un peón. Acá el blanco juega caballo B3, alfil B6. Y acá el blanco podría jugar alfil H6, pero siempre es mejor hacer jugadas de ataque. Juega alfil E3 para descolocar y hacer retroceder a la dama negra. Y ahora juega alfil D4, ya que va a dejar centralizada una pieza en caso de que tome el negro. Es equivalente a jugar H6, pero es un poquito mejor alfil D4. Acá el negro juega F5 y acá el blanco juega E por F5. ¿Para qué? Para abrir la cuarta fila para la torre, para que se active vía columna H y para darle la casilla E4 al blanco. Acá hay que tener cuidado, por ejemplo, de no tomar primero el alfil y luego en F5 porque se activa el caballo. Siempre procuramos que no se activen las piezas rivales. Entonces el blanco juega E por F5, alfil por F5, obviamente acá se activa el alfil, pero de nuevo tenemos la fila cuarta abierta para la torre y la casilla E4 para el caballo. Con G por F5 queda muy pasivo el alfil de casillas blancas del negro. Cambia los alfiles siguiendo con el plan y caballo D4 atacando el peón de B5 y también controlando estas casillas el caballo, jugada de ataque. El negro juega torre C4, podría haber jugado torre C5, pero seguiría algo así, donde están claramente mejor las blancas. Y de nuevo en esta posición te sugiero que frenes el video. Bueno, acá el blanco, no te voy a decir lo que pensó, mejor dicho. El blanco pensó, por ejemplo, torre C1, pero podría seguir esta continuación donde las piezas blancas quedan mal ubicadas, la dama en la primera fila y la torre incómoda ahí en la cuarta fila. Hubiese sido preferible cambiar la torre de B4 y no la torre de C1. La torre de B4 está mal ubicada y la torre de C1 defiende al rey. Otra opción, obviamente no se podía esto porque el blanco pierde pieza y si tomara el blanco en B8 seguiría esto. Entonces el blanco no puede tomar en B5, tampoco caballo por B5 por esta continuación donde se pierde el caballo de B5 y una alternativa sería B3, de nuevo con una pequeña ventaja del blanco. Pero acá lo que piensa Sadler es cómo puedo forzar al negro a que tome en B4 mientras yo consolido mi posición. Entonces la jugada que hace es torre D1 y acá Sadler dice que se sentía como Petrosian, que justamente decide forzar a las negras a que tomen en B4 y de paso consolida la posición y renueva la amenaza en B5. Por ejemplo, ahora si jugara el blanco, en cambio si toma el negro en D4, el blanco queda con calidad de ventaja porque ahora la dama está defendida con la torre. Entonces se renueva la amenaza y consolida la posición. Acá el negro juega torre E8. El blanco gana el peón, dama 7, y acá el blanco juega G4. ¿Cuál es la amenaza del negro? Obviamente, si jugara el negro, la amenaza es torre por D4 y mate en E1. Hay que estar siempre atento a los recursos del adversario. Entonces, ¿qué hace el blanco? Juega G4, dándole un aire al rey, la casilla G2, defiende el caballo obviamente de D4 y quita la casilla F5 para el alfil y para el caballo. El negro juega alfil D7 y otra vez te sugiero que detengas el video. Bueno, acá el blanco lo que juega es la jugada más práctica, dama A5, forzando el cambio de damas del negro para que quitarle contrajuego, que no le queden opciones tácticas. El negro juega torre A8, blanco cambia las damas y acá el negro abandona porque, bueno, quedó con 2 peones de menos y podría continuar algo por el estilo, donde el blanco amenaza
capturar el peón de D6 con un doble. Y por otro lado también caballo G5 y capturar el peón de H7. El negro, si quiere evitarlo, podría seguir algo así, donde queda con pieza y 3 peones de ventaja, una clarísima ventaja ganadora. Así que ya acá, cuando jugó torre por A7, abandonó el negro. Bueno, resumiendo, en este video lo importante es pensar en tu plan y pensar también en el plan del rival. Y lo ideal es llevar a cabo el propio plan, deteniendo al mismo tiempo el plan del negro. ¿Por qué es tan importante este pensamiento profiláctico? Porque le dificultás la tarea de encontrar jugadas a tu rival, le estás trasladando un problema. Bueno, campeón, espero que te haya gustado el video. Como siempre, te recuerdo que te suscribas a mi canal dándole clic al botón rojo de suscribirse de ahí abajo. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.